מאחר בחבר עלינו ברכה בשלום מהרה, מהרבות כנפו כל חרוש בור כל הגויים מארצי ברנו בתוליכנו מהקום יהיו ארצנו, כי אל פועל ישועתה ובנו בחרתה מכל עם בלשון וכתבתנו מלכנו לשנקה הגדול בהחבה ולכבודו לך ולרעה ולהחבה את שמך ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו יזרועאל בהחבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Ser judío significa tener una descendencia judía, tener el hecho de saber que nosotros en la vida tenemos que superarnos, que tenemos que ayudar al prójimo, que tenemos que ser mejores cada día para poder ayudar a todo el mundo. Ser judío es una gran cosa. Una de las cosas que a mí más me ha motivado, ¿no?, es la importancia del sefardismo en general como fenómeno universal. Es decir, ¿por qué los sefaradíes han podido ser tan fieles a una tradición, a un idioma, cosas que abandonaron hace más de 500 años? Y cómo ellos mantuvieron ese idioma en el exilio que tuvieron, en el Imperio Otomano o en cualquier parte donde se hayan establecido. ¿Cómo llegaron los judíos a Cuba? Bueno, pues nada, los judíos están vinculados con Cuba desde que Cuba existe. Es decir, la primera persona que vio la tierra de Cuba fue un judío, y se llamó Luis de Torres. Ni siquiera fue Colón, mucha gente piensa que fue Colón. No, Colón no bajó primero, bajó Luis de Torres el 2 de noviembre de 1492. Y bueno, desde ese momento yo digo que Cuba nació a la historia a través de los ojos de un judío, de este judío sefaradí que llegó a Cuba. Durante el periodo de la colonia, los judíos vinieron muchísimos judíos sefaradíes a Cuba. Muchos de la gente que salió originalmente de España, pero a través de Portugal. Y en Cuba se les llamaba portugueses. Llega una segunda oleada de judíos sefaradíes a partir de 1908 hasta 1917. ¿Por qué? Porque hay un evento histórico que es la Revolución de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano, ya que ya había empezado hace rato un proceso de descomposición, y vienen, o sea, se dice a modo de broma, ¿no?, que vino un judío de uno de esos pueblos que se llamaba Siribría y inmigra a Cuba y bueno, pues manda una carta hacia su familia que estaban allá diciendo que los dólares crecían en los árboles. Y entonces, bueno, lógicamente empezó lo que nosotros llamamos una inmigración en cadena. Ya en 1908, cuando vienen estos judíos turcos, hay una comunidad judía establecida en Cuba de judíos norteamericanos. Pero lógicamente al ellos llegar por problemas de idioma, pues no van a asistir a los rezos en la sinagoga que tenían los judíos norteamericanos y deciden fundar ellos su propia sinagoga. También no solo por el problema del idioma, sino por un problema de la ortodoxia religiosa. El grupo norteamericano pertenece a una tendencia muy liberal que es el reformismo, el grupo sefaradí es ortodoxo. Y entonces lógicamente, como digo yo, reflejan el buen sentido del humor de judío, que eso no les falta nunca, y decidieron de todas las calles posibles en La Habana Vieja, escogieron la calle más significativa para poner su sinagoga en 1914. O sea, Shevet Ahim se funda en 1914 como una sinagoga ortodoxa en la calle Inquisidor, cosa que siempre me ha parecido un buen chiste.
Bueno, a nadie se le ocurre, o sea, la Inquisición los expulsa de España, y ellos llegan a La Habana, buscan la calle Inquisidor y ahí ponen su sinagoga. Es como, bueno, me votaste, pero aquí llegué yo y aquí vine. Shevet Hahim fue la primera sinagoga sefardí que se construyó o se tuvo aquí en La Habana, en Cuba, y esos son mis recuerdos. Recuerdo Shevet Hahim, una escalera muy alta, muy estrecha, ¿no? Y se llegaba a un salón muy grande donde se desarrollaba la vida judía de los sefardíes en La Habana en aquel momento. Yo siempre supe que era judía. Mi judaísmo viene por parte de mi padre. Mi padre era turco, hijo de judíos, por supuesto, padre de padre, y llegó como tantos otros jóvenes judíos procedentes de Turquía alrededor de los años 30 a Cuba. Como tantos otros judíos también se dedicó al negocio. Sin embargo, mi padre tenía la característica de que quizás desde el punto de vista físico no se parecía tanto a otros judíos, y a mi papá, a diferencia de una cosa muy común en Cuba, que era a todos los judíos le decían polaco, a mi padre le decían el francés, porque era de ojos azules, era un hombre alto, rubio, y a pesar de que lógicamente sí hablaba francés, porque los turcos hablaban francés también, le decían francés y no el polaco. Mi papá, que era cubano sefardita, emigró a París para estudiar medicina. Él estaba en segundo año de medicina y se fue porque aquí había un dictador que se llamaba Machado, Gerardo Machado. Y como cerraron la universidad, él se fue a estudiar a París. Estando en París, se casó con mi mamá. Se fue a vivir a España, a Barcelona, conmigo y con mi mamá, y le cogió la Guerra Civil Española. Regresamos a Francia y ya eran los albores del nazismo y decidieron emigrar para Cuba porque la familia de mi papá vivía en Cuba. Bueno, yo soy una judía que vino de Turquía en 1955, acompañada de mis padres y de mi hermano. Fue un motivo provisional por 5 años que vinimos a Cuba con ideas de retornar, pero luego nos quedamos. Mi familia, mis bisabuelos vinieron de Turquía en los años, digamos, entre la década del 10 y la década del 20. Y digamos que se asentaron en diferentes lugares de la isla, o sea, por las propias características. Quizás tuvieron la intención de irse a los Estados Unidos, pero no tengo la certeza propiamente. Sabes que eso era quizás algo muy propio de los judíos, tanto, digamos, los judíos sefardíes, que es el caso mío, como más adelante de los judíos ashkenazí. Mi abuelo nació en Camagüey y mi abuela nació en Las Villas, en Remedio específicamente. Por carácter, digamos, por cosas así azarosas de la vida, se encontraron en La Habana y se quedaron prácticamente a vivir acá y crearon su familia acá, siempre con una identidad judía bien marcada. Yo siempre supe que mi familia era una familia de origen judío, dado que mis abuelos, tanto mi abuela como mi abuelo, vivían en una casa que tenía una mezuzá, y que siempre ellos me hablaban, siempre del tema, me hablaban de una manera simpática a través de la circuncisión. Siempre la broma era que yo no tenía nunca hecho la circuncisión. Claro, yo no sabía por qué no la tenía hecho, pues era un muchacho, ¿no? Yo sabía que siempre mi abuelo se ponía bravo en determinados días, que yo prendía la luz y él me caía atrás porque no le gustaba de que yo prendiera la luz. Lo que nunca sabía, nunca supe o nunca llegué a saber que era Shabbat. Esos eran los días que él no le gustaba que se prendiera la luz, sino que hubiera una luz, muy poca luz en la casa. Él preparaba todos los viernes. Era un hombre muy religioso. Mi abuelo siempre fue un hombre muy religioso. Y mi papá, o sea, realmente mi papá no lo era. Mi papá era un hombre apegado a su tradición, pero no era un hombre religioso. De hecho, es tanto así que en mi niñez yo no participé nunca, muy poco, diría que casi en ninguna. Siempre me insistían mis abuelos que cada vez que fuera a salir de la casa, besara. Bueno, ahora hay una diferente, pero en ese momento era una cajita de madera que había, digamos, en la parte, digamos, posterior de la puerta, por la parte de adentro, o sea, ni siquiera por fuera, ¿no?
Y yo decía, pero que ¿por qué tengo que besar esto, no? Que cuál es el kit del asunto de por qué tengo que besar esto como protección, como qué. Si para mí de alguna manera mi familia no es religiosa, mi familia no tenía ningún tipo de creencia, ¿qué cosa era esto? Hasta que, digamos, a eso de los 11, 12 años, me senté, digamos, con mi abuela y ¿qué es lo que pasa? Porque me siento como que preocupada, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y mi abuelo hace esto y yo veo tal cosa y hablan que si Turquía y hablan de los platos típicos y hablan de cosas como que entraba un poco en discordancia con lo que veía todos los días, ¿no? En la escuela, con los muchachos y demás. Y ahí es cuando, digamos, se me abre la puerta de este gran mundo, digamos, que es el judaísmo. Mi abuela se sienta ya con mucha más calma y me cuenta bien de todos sus ancestros, me empieza a enseñar incluso fotografías, están las fotos de la boda de mis abuelos, que fue una boda judía, o sea, en una sinagoga, con determinadas incluso, o sea, donde hay talit, hay una kipá, que son, digamos, cosas propias, digamos, de la cosa religiosa que caracteriza el judaísmo, y fue, digamos, como que un despertar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la muerte de mis abuelos supe dónde era que ellos se enterraban, o sea, en el cementerio hebreo que está en Guanabacoa, me di cuenta que era un lugar diferente, que las letras eran un idioma que yo no conocía. Sucedió algo curioso que para mí fue lo que marcó realmente ese espíritu de indagar en quién yo era, mi identidad. Y fue el momento cuando mi papá fallece, que vamos al cementerio, y en aquel momento estaba una persona que era una persona muy religiosa siempre, de la Habana Vieja, de la sinagoga Adá Israel, que se llamaba Abraham Beresniá. Y Abraham Beresniá me dice a mí, como yo era el hijo mayor, me dice a mí que yo dijera una oración. En este caso hoy sé que es un Kadish, pero yo ni sabía el nombre que significaba Kadish. Yo sabía que quien estaba ahí en la tierra no solamente era mi papá, era mi amigo, y yo no supe realmente decirle porque no sabía. Entonces, ese fue el momento en el que mi hermano me suplanta a mí, digamos, él le dice, bueno, si tú no lo vas a pronunciar, realmente tu hermano puede hacerlo. Mi hermano se brindó de manera voluntaria y le dijo, usted lo dice y yo lo repito. Ese fue mi hermano. Eso para mí fue bastante chocante, no en el sentido de que mi hermano lo hiciera, sino que yo no lo pudiera despedir, que yo no pudiera hacerle un caixa a mi papá, me marcó. Y entonces fue el primer elemento que me hizo a mí acercarme a la comunidad. Comencé a ir a la comunidad, a las diferentes actividades, trataba de participar en las fiestas, pero no sabía nada. Sabía que eran las fiestas de Pesaj, que eran las fiestas de Hanukkah, sabía que eran fiestas que iba a la congregación, y fue así que me fui vinculando en aquel momento con el centro sefaradí. El viernes por la noche encendíamos nuestras velitas, íbamos al servicio religioso los sábados, o había quien iba los viernes. Celebramos sobre todo las festividades más importantes, como es el Pesaj, que son las Pascuas de nosotros, que es cuando Moisés salió de Egipto, atravesó durante 40 años el desierto de Sinaí, y todo eso lo hacemos contándolo en la mesa con un menú especial que es semejante a lo que comieron ellos atravesando el desierto de Sinaí. Esa festividad, todos los judíos de Cuba se reunían antes de la revolución en familia, como lo hacen en el mundo entero. En Cuba, como mucha gente tiene familia afuera, nos reunimos en las comunidades y los pasamos juntos. Entre todas las fiestas judías, hay dos fiestas que siempre desde niña me llamó la atención. La de Purim, que era una maravilla para nosotros, sobre todo para los niños, y la de Pesaj, donde se reunía toda la familia y era una cosa muy bonita. En Purim mis recuerdos de niña es que siempre me vestían de Reina Esther, que todas las familias iban de casa en casa llevando de regalo unos platos llenos de dulces, porque en Turquía para Purim hacían unas tijeras como si fuera de caramelo, de material de caramelo, pero en forma de tijera, y unos huevitos. Y a las hembras les llevaban en un plato las tijeras estas y a los varones le llevaban los huevitos. Y a la vez Purim era una fiesta donde se regalaban muchos regalos para los niños. También es como decir los reyes del no judío.
Otra de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Cuba, en Santiago yo veía que casi en todas las escuelas había un busto de Martí a la entrada, en el jardín, que siempre tenía puesta la bandera. Y pregunté y fue lo que me dijeron, me contaron de Martí y por curiosidad entonces fui al cementerio de Santa Efigenia, donde está el mausoleo de Martí, que es una cosa impresionante, donde la luz le entra por todas partes como él quiso. Y los judíos tenían un gran respeto y admiración por Martí, ya que consideraban a Martí, además de ser el que hizo y escribió tanto por Cuba, tenía mucha similitud con lo que los judíos anhelaban, sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre el amor a la persona, a los niños. Los judíos, cuando llegan a un país, normalmente el judío cuando llega a un país, como está perdiendo, digamos, el lugar donde vivía, que no era su patria, eso es importante. Los judíos vivían en Polonia, los judíos vivían en el Imperio Otomano desde el siglo XV, se sentían bien, pero esa no era la patria. Su patria era una patria ambulante, ellos la llevaban con ellos. Cuando ellos llegan a Cuba, los judíos se identifican, normalmente tratan de encontrar un símbolo para poder reconstruir su identidad. ¿Y qué símbolo era el mejor que podía encontrar un judío en Cuba? Pues la personalidad de José Martí. José Martí, el hombre que había sido toda la vida, el hombre que había luchado por la independencia, por ser libre, el hombre que había tenido que vivir en el exilio, que conocía lo que era el exilio, porque había tenido que irse desde niño, lo habían deportado, no había podido vivir en su país y siempre estaba anhelando la patria. Entonces era un símil, era algo, un símbolo que ellos podían entender con una gran facilidad. El hombre desterrado, el hombre exiliado, el hombre que luchaba contra la esclavitud que significaba. Y es increíble la cantidad de citas que Martí hizo sobre la vida judía. Era un profundo conocedor. ¿Por qué? Porque bueno, la primera cita que hace Martí en el único número del periódico que hizo con Fermín Valdés Domínguez, compara el destino del pueblo de Cuba al del pueblo judío bajo el faraón, es decir, por la esclavitud. Esa fue su primera cita y Martí muere haciendo otra cita sobre el pueblo judío. La última carta de Martí, antes de morir en Dos Ríos, se refiere a David, y mi onda es como la de David. O sea, que vuelve a hacer una referencia al pueblo judío. Para Martí el pueblo judío siempre tuvo un paralelismo con lo que él trató de hacer y lo tomó muchas veces. Martí vivía en Nueva York en el momento que llega la oleada de judíos perseguidos por los pogromes en Rusia, 1882, Martí está allá. Entonces esto a él lo impacta mucho y lo refleja. Y los judíos que llegan a Cuba ven eso, lo leen, sobre todo los judíos de origen sefaradí, que leían el español perfectamente, y ven esa identificación de Martí con el pueblo judío. Y es tan fuerte que ellos empiezan a adorar a Martí casi tanto como los cubanos. Yo te diría, por ejemplo, un libro fabuloso que hizo Marcos Pichón, un judío de Esmirna, o sea, turco de Esmirna, se llama Martí y la comprensión humana. Ahí tú ves otra vez la perseverancia de un judío, porque a Marcos Pichón se le metió en la cabeza que él le tenía que escribir a todas las personalidades, a todos los jefes de estados, a todos los jefes de iglesias del mundo, y que esa gente tenían que dar su opinión sobre José Martí. Bueno, te podrás imaginar que el Papa no conocía a lo mejor a Martí, que el arzobispo Macario no conocía a Martí, que tuvo que poner a alguien de su equipo a estudiarse quién era Martí. Bueno, no todo el mundo, Martí no ha sido tan ampliamente, injustamente diría yo, pero no ha sido tan ampliamente difundido como merecería su pensamiento. Y entonces él le pidió a toda esta gente. Y ahí de pronto te vas a encontrar los presidentes del mundo y gente tan mala como, no sé, como creo que Somoza, creo que también dio su criterio sobre Martí, pero bueno, hablando sobre la importancia de José Martí. Y esto lo hizo un judío sefaradí, o sea, ese homenaje. Te diría que los askenazis no se quedaron atrás y escribieron como 6 libros en yiddish sobre la personalidad de Martí. Admiraban tanto a Martí que todas las fotos que tú te vas a encontrar de actividades judías en Cuba va a estar precedida por una foto de José Martí. Incluso van en contra de sus propios preceptos. Tú sabes que el judío no reproduce imágenes.
Bueno, los judíos cubanos decidieron que si nacía un niño el mismo día del nacimiento de José Martí, le regalaban una canastilla al niño que naciera. Y entonces regalaban la canastilla y le daban un sobre. ¿Y qué había dentro del sobre? Una foto con un pensamiento de Martí. A mí siempre me llamó la atención que decía, ¿cómo dar una imagen? O sea, un pueblo que va contra la imagen desde siempre, ¿no? Y sin embargo, en este caso, lo hacían. ¿Y por qué Martí? Por lo que dijo Martí. Martí fue el hombre que dijo que no se podía discriminar a nadie, ni por su religión, ni por su color. Y entonces para ellos eso era una cosa muy importante, porque ellos habían sido el pueblo discriminado por excelencia. Y entonces, bueno, lógicamente vieron esta compenetración en Martí. Tan compenetrados que yo no sé si tú sabes que en Israel, en las afueras de Jerusalén, hay un bosque José Martí, plantado por los judíos cubanos. O sea, los judíos cubanos daban dinero para comprar árboles y plantar el bosque Martí. Yo tuve la oportunidad de ir, y fue un momento muy emocionante en mi vida, porque me preguntan en Israel en uno de mis viajes, ¿qué quieres hacer? Y yo digo, yo lo único que quisiera ver es el bosque José Martí. Y no me dicen nada, un día me vienen a recoger un fin de semana, nos vamos en un van y cuando llego estaba puesta la bandera cubana, la bandera israelí y mi himno nacional. Y unos arbolitos para que yo los plantara. O sea que tuve el placer de plantar en el bosque Martí. Y ahí tú ves, y el bosque Martí está al lado del bosque de Herzl. O sea, los dos iluminados los pusieron juntos. Es decir, para ellos Herzl era un iluminado porque era el que los había traído de vuelta a Jerusalén. Y Martí era el otro iluminado. Y hay palabras preciosas escritas sobre la inauguración del bosque José Martí por el embajador en aquel momento de Israel, Moshe Tov, que habla precisamente de esa bondad de Martí, cómo la sangre de Martí se uniría a la savia de los árboles en Jerusalén. Es decir, ellos realmente admiraron, como admiraría un cubano, la figura de Martí. Y yo pienso que eso es importante. Mi papá era un gran patriota cubano y un gran patriota judío. Como cualquier judío del mundo que estuviera o no en medio de los sucesos de la guerra, los sucesos de la guerra le dolieron mucho. Y cuando se habla de una fundación de un Estado israelita, pues por supuesto que lo celebró como cualquier judío común. Y después ya se hace un llamado desde el Estado de Israel a todos los judíos del mundo para apoyar la fundación de este incipiente Estado en el año 48. Entonces, un grupo de jóvenes judíos residentes en La Habana comentan entre ellos y deciden formar una brigada de voluntarios y partir a Israel. Ellos primero hacen sus prácticas de tiro aquí en Cuba, alguna que otra arma compran aquí en Cuba, iban a los campos de fuera de la ciudad a practicar tiro, hasta que por alguna palabra más dicha, no creo yo que haya sido una delación, la policía del gobierno cubano de turno va allí a donde ellos tenían esas prácticas, suponen que están haciendo actividades antigubernamentales y lo meten preso. Por suerte, entre los presos había un joven de origen polaco, que era de una familia pudiente, y esa familia es la que mueve a las autoridades para que lo suelten, explica que no, este grupo no está atentando contra el gobierno de turno en Cuba, sino que se están preparando para ir a la guerra en Israel. Y entonces lo sueltan, ellos siguen su preparación y mediados del año 48 parten a Francia y desde el puerto de Marsella parten ya al Estado de Israel. Allí se organizan como una brigada de soldados. Él al final estaba en una unidad de ametralladoras, un cubano era el que disparaba y él era el que servía la ametralladora, y ese fue su puesto de trabajo como soldado, primero como practicante y después como soldado en la guerra, en medio de la guerra, hasta el triunfo de la guerra y la marcha por la plaza principal de Tel Aviv, donde se celebra el triunfo de la total independencia y restablecimiento del Estado israelita. En ese momento las autoridades los desmovilizan y los invitan a quedarse allí
Pero la mayor parte de los cubanos eran muy cubanos, vamos a decirlo, ¿no? Y piden regresar. Y dicen, bueno, ya nosotros cumplimos con la patria israelita, nosotros somos cubanos, tenemos familia en Cuba, su madre, sus hermanos, todo el mundo estaba aquí en Cuba esperando, y bueno, regresaron. Cuando regresa, el partido realmente se había llamado socialista, el Partido Comunista estaba apoyando las luchas revolucionarias cubanas, y él se incorpora a eso también. O sea que no tuvo paz realmente de un estatus de soldado en el Estado de Israel, pasa a otro estatus de soldado, esta vez clandestino, y cuando triunfa la revolución, pues se incorpora de lleno a todas las tareas de consolidación de la revolución cubana. O sea que él fue primero todo un soldado, y cuando ya viene a vivir tiempos de paz, es el padre de 7 hijos y además el maestro. Empieza a trabajar de maestro en las escuelas primarias cubanas y ahí hasta que se jubiló. Esa es su vida, ¿no?, en esta triple condición. A mí me da mucha risa porque hay una película cubana en que aparece un personaje que dice que a él lo matarían. Es una película de Tomás Gutiérrez Alea. A mí me matarían 3 veces, por negro, por comunista y por cubano. Y mi papá, no sé si él había visto la película, pero antes de ver la película yo le había oído eso a mi padre. Dice, a mí no me ha tocado morir en las cosas tan peligrosas en que he estado, o sea, no me tocó ni en la guerra en Israel, no me tocó ni en el Partido Comunista Clandestino, no me tocó ni en las luchas revolucionarias de consolidación de la revolución, porque tienen que matarme 3 veces. Por judío, por comunista, por cubano. Sobrevivió a todo eso. Fundó una hermosa familia. Y ahí quedó ese ejemplo, que creo que no va a morir nunca. Eso. יתגדל ויקדש שם רבה. אמן. בעלמא דיברך כינותי ועליך מלכותי. ביחון יומכון חי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אין רו. אמן. יחש שם רבה מבורא לעולם ולעולמי עלמיה. יתברא ביתר ביפר בירומן. בינזה ביתדר ביתלה ביתדר. שמא דקושה בריקו. לילה מלכור ברכתה בשירתה תושבחתה ונחמתה דמינם בעלמא בין רו אמן יהש למרא מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל בין רו עושה שלום בין רומא הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל בין רו אמן. Cuando decido venir a Cuba con mis padres y mi familia, encuentro un choque cultural. En Cuba el judío vivía estilo cubano, muy asimilado. Las relaciones aquí eran tanto con judíos como no judíos. Claro está que siempre estábamos dentro de un grupo de judíos. Los padres eran amigos y los hijos era el grupo en el cual yo me desenvolvía. Pero surgen los problemas que empiezo a salir en grupos donde hay muchachos no judíos. Y eso a mi papá, para él era terrible. No era hábito en nosotros que en el grupo hubieran muchachos no judíos. El temor a que yo me fuera a enamorar de un muchacho no judío. Y ya cuando triunfa la revolución, que es cuando nosotros nos teníamos que regresar, pues yo me enamoré de un cubano y de la revolución. En los años 30 y pico, 40, aquí ninguna muchacha que se enamoraba de uno que no fuera judío se podía casar libremente con él, ni tener relaciones con él. Yo nací de una madre y un padre judíos y me enamoré de un cristiano. O sea, me enamoré de un comunista, peor todavía. Pero bueno, eso fue un amor. Al casarme con uno que se le dice goy, que no es hebreo, los hebreos me rechazaban.
en el casino deportivo, las mismas hebreas, los mismos hebreos, y empezando con mi padre, que me desheredó. Mi padre al principio no quiso saber más nada de mí. Nació mi hija, se la fui a enseñar, y él me dijo que como él no tenía hija, no tenía nieta. Pero con los años fue cambiando, y hasta el día de su muerte fue muy bueno conmigo, muy bueno con mi hija, y me perdonó. Y quería mucho a mi hija. Y siempre estaba viniendo a la casa, trayéndole cositas, cargándola, queriéndola mucho. Me queda de consuelo eso, que me perdonó. Pero yo me casé sin el consentimiento, yo me tuve que ir con el cubano. Con el cubano, porque yo soy cubana judía. Yo y Ané nos conocimos a través de una amiga que un día me da el teléfono y dice, mira, tengo una amiga, ustedes seguro van a congeniar, se van a llevar bien, no, llámala. Yo había leído varias cosas sobre judaísmo y eso, pero ni siquiera sabía que en Cuba existían, ¿no? Y Ané me lo cuenta, creo que una de las primeras veces que hablamos, ella me contó que era judía, y entonces yo sabía bastante del tema. Yo soy judía por el lado de mi mamá, pero mi papá no es judío, de hecho. O sea, ahí te da, digamos, un poco la medida de un poco la apertura, y las familias yo creo que también fueron asimilando el fenómeno. Por eso yo creo como que Robert no fuera judío y que yo fuera judío, digamos, como que no fue un problema. Digamos que el mayor interés de la familia era como que yo estuviera con alguien que realmente me quisiera, que yo quisiera, que digamos que pudiéramos tener una relación realmente buena y gratificante para los dos, sin importar, digamos, la cosa de si yo era judía o no. Bueno, cuando conocí a mi esposo, que nunca me imaginé que me iba a casar con él, mi padre puso el grito en el cielo, primero porque tiene un nombre que parece un nombre alemán. Él se llama Aleop Tur. Pues dijo, viniste a escoger un alemán y no judío. Le dije, no, ni es alemán, y sí es no judío porque él nació en Cuba, él es un hombre amante de los judíos, y yo nunca pensé que me iba a casar con él, pero vale la pena que lo conozca y me tienes que dar esa oportunidad. Y bueno, ahí lo conoció y se decidió que nos casamos. 50 años. 50 años ahorita de casado. Más que Gardel. Gardel decía que 20 años no es nada, ¿no? 50 años no es nada. Pero 50 años sí es mucho. Me ha pasado mucho. El triunfo de la revolución en Cuba marcó un éxodo masivo de judíos de mi edad. Es decir, realmente las personas de mi generación, casi todas tuvimos que contraer matrimonio o contrajimos matrimonio con personas no judías. ¿Por qué? Porque es que no, la comunidad judía se había colapsado. Nosotros tenemos a veces visitantes aquí que nos dicen que ellos fueron o niños Peter Pan, o fueron niños que se fueron con sus padres, de la comunidad judía estoy hablando, y que muchas veces cuando nos intercambiamos conocimiento decimos, tú puedes haber sido yo o yo puedo haber sido tú. Sencillamente nosotros somos el producto de una decisión paterna o materna, familiar. Ya después la vida es muy rica, la vida no es ni blanco ni negro, la vida te da aquellos aspectos que te dicen, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo paso? Tu próximo paso es desarrollarte como persona, desarrollarte como individuo, como profesional, y te ves inmerso en todo un proceso que no es sencillamente tan claro como de me voy o me quedo. Por supuesto me pude haber ido, pero también me pude haber quedado, y al final pesaron más los afectos familiares, como fueron mi padre, mi madre, ya un esposo, un hijo, etc. Cuando ya se culmina todo el proceso de que se van de esta nueva diáspora judía, así que se van para Estados Unidos, para Venezuela, para México, se van para distintos lugares, la comunidad judía se queda más o menos en unas 600 personas. ¿Y por qué decimos 600 personas? Porque se hace un censo para recoger los productos de la Pascua judía. Y bueno, había que saber a quién se les iban a dar las matzot, o sea, las galletas, el vino, el atún, o sea, las cosas que normalmente, porque en esos días de la Pascua no se puede comer otra cosa, por la tradición judaica. Y entonces se hace esta lista y se dice que eran 600 personas las que venían a recoger los productos de Pesaj, ¿no? De la Pascua. Y ahí es como nosotros sabemos que eso es lo que quedaba de la comunidad judía.
muchas veces esa gente venía a recoger los productos y no asistían. Es decir, las sinagogas cubanas se quedaron prácticamente sin miembros para poder hacer el rezo. O sea, que el judío para rezar necesita 10 personas, un mínimo de 10. Si no hay 10 personas, hombres, no podían rezar. Entonces los cubanos inventaron, las 10 personas del rezo se llaman minyan. Y entonces los cubanos inventaron un minyan tropical, un minyan cubano, que era que había, por ejemplo, 6 personas y contaban los rollos de la Torá. Eran 6, 7, 8, 9, 10. Había 4 rollos, entonces había 10. Contaban el rollo del pergamino de la Torá como una persona para poder rezar. Y entonces, bueno, realmente lo que es muy curioso es como nunca desaparecieron las sinagogas. Es decir, cómo el gobierno nunca tomó una sinagoga de mano de la comunidad judía, aunque no había gente para rezar, aunque no había prácticamente creyentes que fueran al templo, había muy poco. En mi familia aquí ya lo que quedan son 2 primas, un primo y una prima. Todos los demás se han ido. Y mis padres ya fallecieron. Cuando se fueron ellos, no. Yo nunca, ni traté que no se fueran, ni traté de que se quedaran. Porque yo creo que cada hombre es libre de buscar su propio camino. Si lo quiere buscar fuera, si quiere quedarse, tú no puedes tratar de detener el mundo. El mundo tiene que seguir su propio camino. Y hay quien quiere seguirlo afuera y quien quiere seguirlo dentro. Lo importante es seguir siendo bueno, honesto, trabajador y ayudar a todos sus hermanos, dentro y fuera del país. Para mí el futuro de la comunidad es como un futuro incierto. ¿Y por qué te digo incierto? Porque por un lado yo creo que está el deseo de la gente que vive hoy por hoy en la comunidad, de que la comunidad trascienda en el tiempo y que se siga fortaleciendo, porque de hecho es una comunidad, yo considero fuerte, hoy por hoy es una comunidad fuerte, pero que sobre todo en sentido de poblacional siga creciendo a lo largo del tiempo. Y eso a la vez entra, digamos, en contraste, por eso te digo que es incierto, ¿no? Porque está el deseo o sea, como te digo, el deseo de que prospere, de que se fortalezca, de que la gente se quede y siga, digamos, con todo el tema hasta las tradiciones y las costumbres, pero por otro lado también está, digamos, las carestías, digamos, individuales, las dificultades, digamos, que tiene cada quien por el hecho, digamos, de ser cubano. Y yo creo que ahí entra, digamos, en la gran dicotomía. Yo soy una de las personas que me gustaría de que siguiera, o sea, de que siguiera, digamos, aumentando. Aumentando va a ser difícil, pero me gustaría que aumentara de alguna manera, que la gente quisiera tener hijos nacidos en Cuba con, digamos, con esta propia identidad. Pero yo creo que es, o sea, digamos, la finalidad o cómo se desarrolle va a estar, digamos, en función de cada familia. De unos años para acá, no muchos, unos años para acá, es que la comunidad empieza a tomar fuerza otra vez. En parte porque muchas personas de padres o madres judías, de matrimonios mixtos, empiezan a convertirse, a hacer la regularización, y eso va aumentando la cantidad de judíos, de miembros de la comunidad. ¿Dónde sucede el cambio a lo que se llama la revitalización de la comunidad judía? Bueno, hay una reunión que hace Fidel con los líderes de las diferentes denominaciones religiosas en la isla, y en esa reunión pues cambia, digamos, la tónica que hasta ese momento existía en el país, digamos, de una definición ateísta del Estado cubano. Y Fidel introduce modificaciones en la Constitución cubana ya en el 1992, que bueno, no es contradictorio ser religioso y al mismo tiempo revolucionario, es decir, no hay una contradicción ideológica entre los dos términos. Yo soy el producto de una generación que se apartó muchísimo de la sinagoga, de su vida de judaísmo y demás, ya que éramos niños al triunfo de la revolución, y de alguna manera pues nos alejamos. La vida nos hizo
alejarnos y llevar otros derroteros. Y no voy a hablar ahora de un fenómeno Mayra, no voy a hablar de un fenómeno de la presidenta actual, voy a hablar de un fenómeno que ocurrió en la comunidad en general, y es que a nosotros nos trajo a la comunidad nuestros hijos. O sea, nosotros retornamos a la comunidad producto que nuestros hijos desean volver a sus raíces, conocer sus ancestros, saber más de sus fuentes, y así volvimos. Y es mi caso y es el caso de mucha de la gente con la cual puedes hablar en la comunidad. La sinagoga, específicamente del patronato, tenía sobre los años 91, 92, comenzó a tener una escuelita dominical donde se reunían niños como yo, que también empezaron a descubrir sus raíces, empezaron a descubrir, digamos, toda su tradición, y digamos como que fue un punto de encuentro para algo nuevo. Empecé a interesarme más incluso en estudiar, en documentarme, en incluso traer tradiciones que en la casa se habían perdido. No sé, no creo que se haya sido por miedo o por esconderse, sino porque quizás se fueron, digamos, con el tiempo perdiendo un poco en esa generación que se le llama generación perdida, que es la generación de mis padres, específicamente de mi mamá, que es la que por la que yo recibo, digamos, mi identidad judía, y empecé a traer un poco todo eso a la casa, desde la propia simbología, desde, digamos, las propias tradiciones y las costumbres. Hago que mi familia, y es lo que más ha sucedido, digamos, en los últimos tiempos, se acerque nuevamente, digamos, a la comunidad, que es, digamos, el marco idóneo para poder, digamos, ser judío en Cuba, porque no es tan sencillo ser judío en casa. Digo que en Cuba ser judío en casa no es que sea más, no es que no esté bien, pero evidentemente es mucho más enriquecedor cuando lo haces en comunidad, cuando lo haces, digamos, en colectivo, ¿no? Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzin lechem min haaretz. Y aquí en el centro sefaradí tuve la oportunidad de hacer la conversión, que también significó para mí mucho, porque fue donde yo comprendí la importancia que tiene el sentido de la conversión. Comencé y pasé un proceso bastante complejo, porque no solamente es un proceso de conocimiento, sino es un proceso que te va cambiando internamente, va cambiando tus sentimientos, cómo tú vas viendo, porque vas leyendo y al mismo tiempo vas comprendiendo ciertas cosas. Nosotros en general tenemos una educación muy distinta, tenemos una educación laica, y a través de ese proceso del Bet Din, nazco yo como un judío, al final, convertido, y comienzo a participar en los servicios religiosos. Hay una ley famosa que se llama la ley de Hansen, que dice que la tercera generación recuerda lo que la segunda intentó olvidar. Y eso es lo que un poco sucedió aquí en Cuba. Es decir, los jóvenes se sintieron atraídos por esa cosa, quizás, digamos, como mítica, de que pertenecen a un pueblo que se llama a sí mismo el pueblo elegido. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Y entonces empezaron a ir a la sinagoga y empezaron a confraternizar. Durante muchos años yo leí la Torá, durante muchos años disfruté, para mí fue una de las más grandes cosas que he hecho, porque cuando uno lee la Torá, siente que él está siendo un transmisor, estás transmitiendo. Y también durante todo ese periodo también pude participar en la formación realmente de Bar Mitzvah y de Bat Mitzvah. Esto para mí ha sido un gran sentido de humanidad, el poder formar a otras personas, que se puedan preparar, que puedan saber y que yo pueda entregar lo que yo sé. Ahí uno de los conceptos o principios judíos más importantes, que es la educación. Ese conocimiento, transmitirlo tal cual uno lo sabe, para que otros puedan seguir haciendo tu función. Eso es grande porque es lo que mantiene la continuidad y hace que la comunidad judía nunca muera. Y te damos la bienvenida como un integrante más con plenos derechos y obligaciones. Dianita, hija nuestra, damos gracias a Dios por tenerte. Damos gracias a Dios por tenerte y celebrar este hermoso y grandioso momento en que haces tu Bar Mitzvah y sentir que este paso hacia la adultez es una bendición para ti.
para nosotros y para todos los que te conocen, por ese derroche de amor, dedicación, luz en el camino de nuestras vidas. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Hay una cosa importante de toda la tradición judía, y es que el judío siempre tiene que cuidar de su hermano. Es decir, los judíos, como toda minoría, y como toda minoría que ha sido perseguida, se nuclean mucho y ayudan mucho. Y entonces, lógicamente, al ver una comunidad judía pequeña, con un bloqueo, que le faltaban medicinas, pues los judíos norteamericanos empezaron a venir a Cuba, empezaron a traer medicinas, empezaron a ayudar a sus hermanos cubanos. Y entonces, bueno, eso también le ha dado un vuelco, ¿no?, a la vida judía en Cuba. Se ha abierto, han venido libros, han venido rabinos, han venido cantores, se hacen actividades culturales, muchas. Por ejemplo, los judíos sefarditas, se hizo por primera vez en Cuba una jornada de la cultura sefaradí, donde vinieron cantantes de España, donde vinieron profesores de universidades norteamericanas, vino el director del Museo Judío de Estambul. Es decir, hubo una mezcla, y vinieron a Cuba gente de distintos lugares donde están establecidos los judíos sefaraditas, y han empezado a intercambiar también culturalmente. El Centro Hebreo Sefaradí se encuentra en estos momentos inmerso en un proceso de desarrollo interno, vamos a llamarle interno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que además de las cosas habituales que hemos tenido a lo largo de todos estos años, de nuestro Kabbalah Shabbat, Shaharit de Shabbat, las grandes festividades y todas esas celebraciones que siempre se han realizado, estamos ahora en un proceso de tomar en cuenta otras aristas de la vida judía y del mantenimiento y ampliación de esa vida judía. Tan es así que tenemos acá la escuela dominical para adultos, es decir, la escuela de hebreo dominical para adultos, ya que los niños se realizan en otras partes de la comunidad. También tenemos aquí algunos talleres donde las personas mayores vienen, tienen sus actividades, y esas cosas que hacen esos talleres son vendidas y son parte del sostenimiento de esta comunidad o del sefaradí. Pero el punto más importante que tenemos es el centro de atención al adulto mayor. El centro de atención al adulto mayor une aquí en el centro sefaradí geográficamente, aunque es para toda la comunidad, a todas aquellas personas que tienen más de 65 años, que desean acogerse al plan, y que el plan consiste en que los recogemos en las casas, los traemos, reciben desayuno, almuerzo, una merienda al final de la tarde, y además de eso tienen ejercicios, masaje, podología y una serie de actividades de entretenimiento que van desde artes manuales como pintura, bordado, costura, cerámica. Tenemos algo que nos gusta mucho que se llama Encuentro con tus raíces, en el cual cada uno de los miembros un día de la semana cuenta de su vida, de su historia, de lo que recuerda, y eso trae como un recordatorio vivo de todo lo pasado. Esta es una entidad que tiene mucho éxito y que lo más importante de todo es que, vista el aislamiento de estas personas mayores, que de otra forma estarían en sus casas, puesto que ya son retiradas, estarían en sus casas un poco que viviendo una cotidianidad que al fin de cuentas no los llevaría a un desarrollo pleno de su individualidad como persona. Y en eso estamos inmersos con mucho éxito. Y por último, no quiero dejar de mencionarte que hace exactamente unos días nos fue donada por el Museo de la Tolerancia y la Memoria de la Universidad del Sur de California y por el Centro Simón Vicental una exposición acerca del Holocausto. Pero no es una exposición acerca del Holocausto que nos narre el Holocausto en sí, sino que nos narra cómo aquellas personas que estuvieron en los campos y sobrevivieron, o otras personas que lograron huir a tiempo y se consideraron refugiados y llegaron a Cuba, vivieron esa etapa de su vida en Cuba, cómo esta comunidad los acogió, los ayudó, algunos de ellos incluso jamás abandonaron, crearon su familia y sus descendientes son los que forman ahora parte de esta comunidad.
interesante, porque todas las personas siempre quieren saber cuál es la perdurabilidad de una congregación, cuál es la perdurabilidad del judaísmo, por ejemplo, en Cuba. Quizás saber el futuro, avisorar el futuro es bien difícil, pero cuando de pasos en pasos tú ves que la comunidad avanza y te das cuenta que hay juventud y que te das cuenta que se hacen bar mitzvah, que se hacen brit milá, que tenemos, como viste, un servicio con 50, 40, 30 personas, que las personas están ávidas de aprender. Yo puedo pensar que la respuesta es que nunca realmente se va a acabar. Siempre va a haber judaísmo en Cuba. Cuando tú vemos que hoy tenemos un museo al Holocausto, porque no queremos que la memoria de esos seres queridos que perdieron su vida en un holocausto se mantenga la memoria presente, sobre todo para la nueva generación, y comprendan el valor que tiene recordar, no olvidar lo que se hizo, pero sobre todo también, no solamente del judaísmo, porque el judaísmo no solo es para los judíos, el judaísmo es para toda la humanidad. Un nuevo modo de vivir es nuestro judaísmo, y Cuba no es más que vemos paso a paso cómo ese modo de vivir no muere, crece. Cuando vemos un bar mitzvah de cada niño a los 13 años, y nosotros vemos que reafirmamos nuestro Shema, reafirmamos nuestro servicio, comemos matzá, celebramos juntos el sentido de invitar a todos. Hoy tenemos en nuestra sinagoga, en nuestra comunidad, tenemos atención a los viejitos, tenemos una comunidad juvenil, tenemos un grupo Gesher, tenemos un grupo Sinjá. No, realmente pienso que si nos mantenemos así, aún en cualquiera de las situaciones, el judaísmo en Cuba será perdurable.